Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela Ladrón de Guevara de la Ciudad de México. Soy invitada del segundo Festival Internacional Grandes Lectores, Grandes Pensadores y del colectivo Uniendo Sueños bajo la dirección de Chabelis Estrada. Agradezco la invitación a María Elena Cano de Bululúes, narradores de historias, por la gestión realizada para este festival. El día de hoy voy a compartir con ustedes una ponencia que se relaciona directamente con la labor docente, con la visión que tenemos de los docentes y cómo podemos trabajarla en el aula. Como les decía, vamos a trabajar empoderamiento en el aula, aprendizaje y desarrollo. Este es un tema que seguramente nos va a causar ciertas ideas contradictorias, pero lo mejor, que nos va a dar espacio para reflexionar, que precisamente es el objetivo de esta presentación. ¿Cuál es el contexto del profesor de educación superior? Esto es para el profesor de educación superior, sin embargo, también es muy similar al profesor en otros niveles educativos. ¿Qué tenemos? Que no todas las asignaturas en general tienen el mismo valor en cuanto a su contenido y prestigio. Un ejemplo claro, ¿recuerdan la primaria, educación física y música? ¿No decían que eran materias de relleno? Lo mismo en la secundaria. Y el taller es relleno. Y cuando vemos y analizamos, cada una de las materias de los programas de estudios tiene una razón de ser. ¿Por qué? Porque estamos buscando el desarrollo integral del ser humano, que recordemos es la parte esencial de la educación. Buscar que nuestros estudiantes sean independientes, que se desarrollen de manera armónica y que puedan, con ese desarrollo, colaborar socialmente de manera efectiva. Normalmente en educación superior, los profesores son profesionistas, no necesariamente especialistas en docencia. También lo vemos desde la secundaria, por ejemplo, que el profesor de historia es historiador y no normalista, por ejemplo, o que el profesor de biología es médico, médico cirujano y no docente, no docente de formación normal. ¿Esto qué nos da? Que estos profesores conocen la asignatura, pero a veces no cuentan con las habilidades docentes necesarias. Esta situación se ve aún más claramente en educación superior, donde realmente los profesores que están en las universidades son especialistas en sus áreas, son investigadores reconocidos en sus áreas y que algunas veces su formación docente no es tan fuerte como su formación en el área de estudio que están, en la que están participando. Esto nos lleva al poder en el aula. ¿Qué es el poder en el aula? El empoderamiento. Según Freire, la educación nos da la liberación. Entonces el poder nos libera. También Penny Cook nos dice que este proceso de empoderamiento es un proceso individual, pero solamente se entiende en la colectividad. Cummings nos habla de las redes de poder. Empoderar es capacidad de hacer. Si tenemos el poder, podemos hacer, cambiar entornos, cambiar situaciones y contextos. Shore nos habla del empoderamiento como parte de la pedagogía para el cambio. Si tenemos el poder, podemos cambiar. Esto se liga con lo anteriormente dicho por Cummings de la capacidad de cambiar. ¿Qué es el empoderamiento en el aula? Nos lleva a una creación colectiva de poder. ¿Cómo es eso? Creemos normalmente que el profesor es el amo y señor de su aula, pero no. El estudiante empodera al profesor y el profesor al estudiante. Como en este momento, ustedes que me están viendo, me están empoderando. ¿Por qué? Porque están viendo lo que yo estoy compartiendo. Sin ustedes, esta presentación no tendría sentido. Ustedes son la parte principal de la presentación que me están empoderando. Entonces decíamos que los estudiantes y los profesores crean colectivamente el poder. ¿Y en qué se basa? En experiencias de reflexión. Como profesor puedo decidir en qué momentos yo me desaparezco, me eclipso para que el poder sea creación colectiva de mi grupo de estudiantes. Igualmente puedo decir en qué momento es importante que la figura del profesor sea guía. Ojo, estoy diciendo guía, no dictador. Eso es algo muy diferente. Y también, esto es súper importante, las voces del aula. Cada uno de nosotros en el aula, profesores, estudiantes,
tienen una voz importante. Todos tenemos una voz que resuena en el aula. Normalmente podemos decir, la voz del profesor es la que más se oye. Quizás en la educación tradicional eso era lo que se deseaba. Ahora sabemos que no, que todas las voces del aula son importantes. ¿Por qué? Porque trabajamos con seres humanos que y todos y cada uno tienen el mismo valor, la misma dignidad. Esto nos habla del respeto al ser humano y a la dignidad humana por el simple hecho de serlos, que estamos viendo una visión muy diferente. Recuerdan que antes en el pasado el profesor era el todopoderoso y que lo que decía el profesor era lo que se hacía, que es más, algunos padres le decían al profesor que podían golpear a su hijo. No, ahora es escuchar atentamente las voces del aula y detectar sus necesidades. Esto también implica que un aula sea democrática, que las decisiones no sean unilaterales solamente del profesor, sino que haya participación continua entre todos. Por ejemplo, el tipo de actividades que se van a realizar. Se le puede preguntar a los estudiantes qué tipo de actividad prefieren realizar entre, pongamos, un debate y un ensayo. ¿Qué prefieren, debatir o escribir un ensayo? Con el mismo objetivo de aprendizaje, con el mismo contenido de aprendizaje, ¿qué es lo que hacemos? Solamente le estamos dando al estudiante la capacidad de hacer, que recuerdan que eso era empoderar. Eso lo estábamos viendo en un principio. Eso significa empoderar, la capacidad de hacer. Los estudiantes también empoderan al profesor. Esto es muy importante y es esencial entenderlo. ¿Cómo lo hacen? Con la disciplina. Un salón donde no tenemos disciplina o hay disrupciones continuas, vemos que el poder no se está compartiendo, que hay vacíos de poder algunas veces o que por el otro lado los estudiantes toman el poder pero de manera negativa. También permitiéndole al profesor el manejo de grupo. Por ejemplo, formación de equipos, formación de redes colaborativas, las relaciones entre todos los miembros del grupo del aula. Empatía. Esto es esencial. Empatía entre los estudiantes, empatía del profesor a los estudiantes y de los estudiantes al profesor. Otra vez vemos que el profesor no es una figura lejana, que es inhumana. No, es una persona, eso es lo primero, cercana al proceso del aula, que entiende que trabaja con personas que tienen sus diferentes ritmos de desarrollo y de aprendizaje. Esa parte es esencial, entenderla no solo como profesores, sino también como estudiantes. Igualmente, el liderazgo. El liderazgo en el aula es muy importante, ya que normalmente el profesor es el líder en general de las actividades del aula. Sin embargo, también puede haber estudiantes que compartan el liderazgo con el profesor. De hecho, lo más sano sería un liderazgo compartido. Sabemos que en algunas situaciones, por edad de los estudiantes, madurez, etcétera, es preferible que el profesor tenga liderazgo todo el tiempo. Sin embargo, también es importante que si los estudiantes no empoderan al profesor, el liderazgo se les revierte. Y acuérdense, los vacíos de poder se llenan. Eso es indispensable. Si hay un vacío de poder, necesariamente se llena. Por eso tenemos líderes negativos muchas veces en el aula, porque el profesor no ha sido empoderado de alguna u otra manera, puede ser por medio de los estudiantes, de los padres de familia o de la institución, y un estudiante toma el papel de líder. Y los estudiantes y hasta el profesor siguen a ese estudiante que tiene el poder, la capacidad de hacer. Ojo, estamos hablando de poder como capacidad de hacer, no tiranía. Eso es otro concepto. El poder en el aula define las relaciones entre los participantes. Si es un poder compartido, las relaciones son mucho más horizontales y además existe la confianza de hablar, de dialogar, de llegar a acuerdos. Eso es muy importante. También la identidad de los participantes en la experiencia del aula. El profesor tiene una identidad como guía, como líder, como monitor de las actividades, evaluador. Los estudiantes tienen sus identidades y cada uno la define de acuerdo a su rol en la interacción general. Eso lo vemos muy comúnmente, los estudiantes que son populares, los líderes, los que se ven muy grises y que parece que se están escondiendo todo el tiempo y que sin embargo tienen muy buenas ideas y cuando sus voces resuenan en el aula, son voces fuertes. Entonces, por eso el poder compartido, el poder colaborativo es tan importante, porque a veces los estudiantes, aunque estén callados todo el tiempo, tienen algo que decir.
tienen algo que compartir y lo hacen de una manera sorprendente. Esa es la importancia del poder en el aula. Igualmente, el poder en el aula promueve la autonomía, que como decíamos en un inicio, es finalmente el objetivo de todos los profesores, crear estudiantes autónomos, fomentar la autonomía, quizás no crear, pero fomentarla hasta el cierto punto en que los estudiantes por su madurez la acepten, porque también eso es importante. A veces los estudiantes no quieren ser autónomos y respetando su autonomía, aunque parezca irónico, respetando su autonomía, si ellos deciden no ser autónomos, así deben crearse las relaciones en el aula. Sí, también eso duele como profesor si los estudiantes han decidido ser dependientes. Seguimos fomentando la autonomía, pero llega un momento en que vemos que la dependencia sigue. Aunque sigamos fomentando, esto no quiere decir que dejemos de fomentar autonomía. Quiere decir que seguimos fomentando, pero el estudiante decide ser dependiente. No podemos forzarlo. La autonomía no se forza. La autonomía se construye de manera colectiva. Igual, el poder promueve la adquisición de significados. Significados no solamente en el sentido de los conocimientos, sino también significado de la relación en el aula. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se forma? Eso también es esencial en la vida del aula. También la toma de decisiones de manera responsable. Es muy importante que tanto profesores como estudiantes aprendamos a tomar decisiones responsablemente, de acuerdo a nuestros roles, de acuerdo a nuestra definición de la vida, de acuerdo a quiénes somos y a lo que hacemos, de manera responsable, ya que sabemos que lo que decidimos hoy impacta el futuro y quizás el futuro inmediato en la vida del aula. Entonces, eso es muy importante. Y una vez que tomamos la decisión, ser responsables de haberla tomado y de las consecuencias que tiene. Esto nos da el paso a la acción, que como veíamos, el poder es la capacidad de hacer. Si pensamos en el poder en ese sentido, vemos que es una secuencia lógica, que si tenemos la capacidad de hacer es porque somos autónomos, tenemos ciertos significados, identidades, podemos decidir de manera responsable de acuerdo a las relaciones que creamos en el aula y podemos hacer. Eso significa poder en el aula. Les voy a proponer una intervención que en mi caso ha funcionado, espero que a ustedes también les funcione, dependiendo también de sus circunstancias y contextos. Recuerden que en el área docente podemos hablar de propuestas, pero no de fórmulas mágicas ni de recetas de cocina, ya que cada aula, cada contexto educativo es diferente. Es más, los individuos que participamos en estos procesos educativos, cada uno es diferente, entonces vemos las particularidades y de acuerdo a ellos trabajamos. Lo primero es acercarnos a la vida del aula, no solamente a la vida del aula y las colaboraciones durante el momento de la sesión, sino quiénes son los participantes en la sesión, quiénes son los estudiantes, cuáles son sus intereses, por qué están estudiando esta asignatura, qué necesitan de esta asignatura. A veces necesitan solo pasar y eso también es válido, aunque no nos guste. Si quieren solamente pasar la asignatura, es decisión de ellos y como respeto a su autonomía también se debe tomar en cuenta. Esto nos lleva al conocimiento del contexto, con quiénes trabajamos, quiénes estamos juntos y cómo trabajamos. El análisis de necesidades. ¿Qué necesitan mis estudiantes en el aula? ¿Necesitan mayor tipo de comprensión lectora, por ejemplo? ¿Necesitan más colaboración? ¿Necesitan crear lazos sociales más fuertes? ¿Qué necesitan mis estudiantes? Obvio, también está qué contenidos necesitan aprender, de acuerdo a sus contextos. Así también podemos identificar intereses. ¿Qué les gusta? ¿Qué manejan en sus vidas? Si vamos a llegar a analizar una canción maravillosa de Frank Sinatra, ¿qué me van a decir? ¿Frank quién? ¿Quién es ese? Bueno, pero si llevamos una canción, por ejemplo, de Bad Bunny, para analizar en el aula, tienen contexto, saben quién es, posiblemente les guste. Y ese análisis en el aula puede ayudarlos a definir y redefinir también sus propios gustos. Esto nos lleva a actividades significativas para los participantes, no necesariamente para el profesor solamente, sino para todos. ¿Cuántas veces sucede que planeamos una clase que se nos hace maravillosa? Vamos,
la tratamos en el aula y vemos que no hay participación, que no les interesa a los estudiantes. ¿Qué pasó? Que no hubo conocimiento del contexto o nos equivocamos en nuestro conocimiento, el análisis de necesidades no fue adecuado, o quizás ese día no era el mejor día para tratar el tema que queríamos ver. Como les digo, es algo multifactorial. También es importante entender que no es culpa del profesor todo lo que pasa en el aula. Claro que no, es responsabilidad compartida. Pero también es importante ver que el humor, llamémoslo así, del aula es diferente al humor de los participantes en ella. Por lo tanto, es muy importante darle a cada quien su espacio. Algunas actividades propuestas son actividades de reflexión. Es acerca de los contenidos de la asignatura y de su uso en contexto. ¿Para qué me sirve? Típico, ¿para qué me sirven las matemáticas? Bueno, te pueden servir si es aritmética para ir al mercado y comprar. Por ejemplo, ¿para qué me sirve el inglés? A lo mejor nada más te sirve para pasar y titularte, o para pasar y pasar de año. Pero eso ya es una utilidad práctica. Quizás no lo vemos para toda la vida. Es más, a veces no podemos ni verlo al mes siguiente, pero puede haber, ¿para qué me sirve esto? Para pasar el examen. Eso ya es una utilidad práctica. Quizás muy pragmática, pero es utilidad. También va de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. Por eso es muy importante conocer a los estudiantes, como lo habíamos mencionado anteriormente. Se sitúa en la cultura del estudiante. ¿Recuerdan lo que les dije de Bad Bunny? Y situaciones y contextos. Quizás para lo que el profesor es significativo, para los estudiantes es completamente ajeno. Por lo tanto, conocer a los estudiantes es esencial para empoderar a los estudiantes. ¿Cómo voy a empoderar a alguien que no conozco? A alguien del que no tengo ni la más remota idea del contexto en que viven, de las situaciones que manejan, de sus gustos, de sus necesidades. Si eso no se puede ni en la familia, imagínense en un aula. Por eso es importante conocer a los estudiantes. Y también por respeto. Una de las situaciones que más me ha sorprendido a nivel superior dando clases es que los estudiantes realmente para ellos es asombroso que los llame por su nombre. Cuando a mí se me hace una de las cosas más básicas de la relación humana, dirigirme a alguien por su nombre. Yo sé que tenemos muchísimos estudiantes, pero también sé que si lo vamos ejercitando durante el semestre, por ejemplo, llamar a los estudiantes por su nombre continuamente, nos los aprendemos. Sabemos quiénes son, los identificamos y es muchísimo más fácil trabajar con ellos. Es más, una situación en la que pueden decir el nombre me salvó, problemas de disciplina. Nada más oyen la voz de quién es el que está haciendo Armando Camorra, para pronto voltean y le dicen, Juan, ¿qué está sucediendo? Y ya con eso. Entonces, sí, también es útil empoderarnos con el conocimiento. Acuérdense que el conocimiento es poder también para nosotros. Y conocer los nombres de los estudiantes es muy poderoso en estas situaciones y contextos. Igualmente es importante fomentar el conocimiento del estudiante, su autoconocimiento y valorar que tiene conocimientos previos. Típico, levantan la mano, uno les dice, ¿cuál es tu duda? Es que no entendí nada. ¿Pero desde qué punto no entendí? ¿No entendiste? Pues nada. Y entonces uno empieza a hacer preguntas. Bueno, ¿entendiste la primera parte, la segunda? Luego dice, no entendí nada desde el principio del semestre. Bueno, ¿entendiste cuando me presenté, cuando les pregunté sus nombres? Y así poco a poco vamos descartando. Y sí, sí pasa. A veces puede ser muy radical el ejemplo, pero sí, sí me ha pasado. Y es mucho más fácil si vamos como desarrollando la madeja, encontrar de dónde asirnos para empoderarnos y empoderar al estudiante. También otra actividad propuesta es la solución de problemas. Esta es muy común y de hecho se nos pide en las escuelas utilizarla. Es normalmente enfocada al uso efectivo de los nuevos conocimientos. No es nada más algo así abstracto, muy simpático. No, es cómo uso este conocimiento en algo tangible. Cómo este conocimiento me sirve e impacta mi vida. También hay diferentes posibilidades de intercambio. Por ejemplo, diferentes equipos con un mismo problema de resolver y cada uno tiene una solución diferente. Pueden ser problemas de tipo matemático, sociológico, moral, de uso de la lengua, etcétera. O pueden ser problemas tan sencillos como completamente pragmáticos. Tienen que conseguir su expediente médico en el hospital. ¿Qué hacen? Describan lo que van a hacer. Y hasta pueden salir narrativas al respecto.
Depende de cada uno y de nuestro contexto, obvio de la asignatura que también estamos impartiendo. Es muy importante buscar herramientas creativas y usar herramientas creativas de aprendizaje. No irnos nada más por lo que usamos comúnmente como exposiciones, como en este caso, sino también, por ejemplo, interacciones. Que me digan ustedes en los comentarios qué opinan, cómo ven su aula, cómo trabajan su aula. También eso es muy importante. Y que los estudiantes entiendan que no hay una solución eh, correcta, sino que hay varias soluciones correctas, como en la vida, que tenemos un problema y varias maneras de solucionarlo. Eso también es muy, muy importante. Esta solución de problemas puede ser propuesta por los mismos estudiantes, de acuerdo a sus necesidades e intereses. Si a un estudiante le interesa saber cómo hacer un manual y el problema es no sé hacer un manual, quiero hacer un manual, esa es una manera de acercarnos a sus necesidades reales y a su contexto real. Y también de manera realista, no ponerles cosas como cómo llegamos a la luna, cuando jamás vamos a ir a la luna, por ejemplo. Es un ejemplo, pero así, bueno, es que la solución de problemas, a veces los problemas planteados son de manera como que, ¿en serio? En fin, eh, buscar a los estudiantes que ellos mismos nos digan qué les interesa, qué es cercano a su vida, qué es cercano a su contexto. Y también pueden ser propuestas por el profesor, de acuerdo a las necesidades que se han detectado en el grupo, de acuerdo al conocimiento que se tiene del grupo y de sus integrantes y al contexto del grupo. Es muy importante. Por ejemplo, si estamos trabajando en una escuela pública, es muy difícil que les pongamos de resolución de problemas. Nos vamos a ir todos a esquiar, a Aspen. ¿Cómo le hacemos? Si no ni siquiera conozco la nieve. Bueno, por eso es importante conocer los contextos. También, esto es esencial que lo hemos estado repitiendo, es el equilibrio de poder. Las decisiones son compartidas, no es el profesor tirano decide y dice, sino entre todos decidimos, entre todos creamos y tratamos de darle un balance a las relaciones de poder. Eso es esencial en todos los intercambios en el aula. También los portafolios como instrumentos de evaluación y autoevaluación. De hecho, en México son requeridos por la Secretaría de Educación Pública que usemos portafolios. También en muchas universidades se nos pide que como evidencia de aprendizaje trabajemos portafolios. Entonces, una manera de balancear relaciones de poder es utilizar portafolios. Así es. ¿Cómo? Reflexionando sobre el proceso de recolección de los insumos del portafolio que sean para la misma evaluación, que el estudiante decida y reflexione qué necesito para mostrar mi avance, qué necesito para demostrar mi aprendizaje. También implica la autoevaluación y corrección del mismo estudiante. Si les damos la oportunidad de entregarles un trabajo con comentarios y darles la oportunidad que ellos hagan las correcciones pertinentes y que se autoevalúen, también les ayuda a empoderarse de su propio proceso de aprendizaje. Esto nos lleva a una reflexión y autoconocimiento del mismo proceso de aprendizaje, que finalmente recuerdan lo que queremos, estudiantes autónomos, cómo podemos lograrlo mediante estos procesos de reflexión. Igualmente, es muy importante manejar las estrategias de aprendizaje en clase. No es nada más dejar a los estudiantes, hagan lo que quieran, lleguen a su conocimiento, a su aprendizaje por el método que quieran. No, también es guiarlos, darles las oportunidades, darles las opciones y que ellos decidan. Por ejemplo, que estas estrategias fomenten la autonomía, autoevaluación, autorregulación y que cada estudiante se empodere en su propio proceso de aprendizaje. A veces no quieren, porque es mucho más fácil responsabilizar al profesor. Yo no aprendí por el profesor. Y bueno, ¿tú qué hiciste? Como mi mamá sabiamente dice, uno aprende con el maestro, sin el maestro y a pesar del maestro. Entonces, llegar a ese momento de conciencia en el que decimos, yo aprendo porque controlo mi proceso de aprendizaje, no es fácil, pero se puede. Se puede y se debe fomentar desde la infancia. También, lo que comentábamos desde un principio, la creación de relaciones de poder y responsabilidad compartida en el aula. No es solamente el profesor da, sino también los estudiantes dan. No solamente reciben, sino que también crean, construyen junto con el profesor. Y puede ser algo tan simple como llevar su propuesta de problemas para resolver en el aula. ¿Por qué no? O llevar su propuesta de ponencias para el aula. ¿Por qué no? Que los estudiantes decidan de acuerdo a sus necesidades y viendo el programa de la materia, qué necesitan, cómo pueden crecer. También es importante revisar el trabajo docente a la luz de las mismas actividades de reflexión.
Reflexionar como docentes si somos docentes autónomos, si estamos creciendo, si estamos evolucionando. También por qué seleccionamos lo que seleccionamos. Así podemos analizar el cumplimiento de objetivos de enseñanza, que son muy diferentes a los objetivos de aprendizaje. Ojo, uno es el objetivo que el profesor tiene al diseñar su clase, por ejemplo, facilitar las relaciones de poder en el aula, y otro es el objetivo de aprendizaje, que los estudiantes expresen el futuro en inglés. ¿Cómo lo logran? Quizás con este objetivo de enseñanza. Ojo, uno es el objetivo de enseñanza y otro es el objetivo de aprendizaje. Y a veces, aunque cubrimos el objetivo de enseñanza, el objetivo de aprendizaje no se logra. Y viceversa. Y hay veces que ni el objetivo de enseñanza ni de aprendizaje, pero se logran aprendizajes significativos y muy fuertes, aunque no hayan sido los planeados en los objetivos. Esa es la belleza del empoderamiento en el aula. También es muy importante dar razones para el cumplimiento de los objetivos. Si vamos a hablar con los estudiantes de que, bueno, el objetivo de hoy es planear una fiesta, ¿por qué vamos a planear una fiesta? Porque vamos a ver cuántos, dependiendo del número de personas, cuántos platos necesitamos, la comida, cómo se va haciendo la progresión, etcétera, etcétera, para matemáticas, por ejemplo. Y también pueden ser que los estudiantes, al saber por qué estoy realizando esta actividad, saben a dónde van a llegar y encaminan sus esfuerzos a lograr ese objetivo. También es muy importante estar monitoreando continuamente la reacción de los estudiantes. Si los vemos que se están durmiendo, por ahí no va. Entonces, lo importante es saber qué están haciendo, cómo lo están haciendo y, en caso dado, modificar nuestro acercamiento. Y toma de decisiones. Acuérdense, si analizamos que en una clase todas las decisiones fueron hechas por el profesor, ¿dónde le estamos dando lugar a los estudiantes para que tomen decisiones? Y finalmente, si no las toman en el aula y tampoco en la familia, ¿cómo van a tomar decisiones como ciudadanos responsables, como seres humanos completos, si no les damos oportunidad ni en la familia ni en el aula? También eso es para reflexionar. Estamos dando oportunidades de toma de decisiones a nuestros hijos, a nuestros estudiantes. Ese es tema de otra ponencia, pero acuérdense, es importante reflexionarlo cuando estamos empoderándonos como profesores. Y sobre todo y ante todo el respeto. Respeto a los estudiantes como seres humanos plenos, dignos, y respeto de los estudiantes a nosotros también como seres humanos dignos. Muchas veces los estudiantes tienen problemas con el profesor, pero no por el profesor en sí, sino porque es una figura de autoridad. Sobre todo cuando identifican la figura del profesor como figura de autoridad con alguna figura que ellos tienen, con la que ellos tienen conflictos. Por ejemplo, un padre. No están atacando al profesor en sí, sino a la figura de autoridad representada en el profesor. Por eso también es importante fomentar respeto y sí, en un momento dado, exigirlo en el aula. No solamente hacia el profesor, sino hacia cada uno de los participantes en la experiencia educativa. Como resultado, ¿qué tenemos? Relaciones de poder mucho más armónicas. Eso es muy importante en todo nivel, no solamente en el nivel del aprendizaje, sino también en el nivel de formación de madurez, de toma de decisiones, de implicaciones en el propio proceso de aprendizaje. Respeto y tolerancia, que es esencial en cualquier relación humana. Y acuérdense, si no ejercitamos respeto y tolerancia en casa y en escuela, es muy difícil que de manera espontánea se den entre las relaciones sociales en un momento en que los estudiantes estén en la comunidad, fuera del plantel, fuera del hogar. Esto también nos da crecimiento académico y personal. Crecimiento académico, como profesores podemos reflexionar qué estamos haciendo y por qué. Y personal, como profesores nos enfocamos más al ser humano que al obtener programas completos. Lo mismo con los estudiantes, aprenden, su crecimiento académico sube y personalmente también se reconocen como gestores de su aprendizaje. Trabajan la autoevaluación, la autogestión, el fijarse objetivos, que eso también es muy importante, no solamente en su vida como estudiantes, sino también en su vida como profesionistas y en su vida de todo nivel. Esto nos lleva a procesos de aprendizaje más efectivos, que quiere decir que los estudiantes realmente aprendan lo que se supone deben aprender, además de aprender otro tipo de herramientas que los ayuden en su vida. Y nos lleva a la mejora en la calidad de la educación. Pueden decir, ¿en serio lo que hace un profesor en el aula impacta tanto? Sí,
quizás no impacte el país, pero piensen que si impactamos a nuestros estudiantes en el aula, por muy pequeña un aula que sea, de 20 estudiantes que tenemos, impactamos a 10, wow, ya estamos trabajando con 10 personas de manera diferente. Y si esto lo multiplicamos por los grupos que tenemos, por los semestres, por los años, ¿a cuántas personas estamos impactando como docentes? A cientos de personas a lo largo de nuestra carrera. ¿Se imaginan el poder que tenemos? El poder de hacer, de cambiar, de mejorar. Es un poder, bueno, muy grande, que realmente sería importante reflexionarlo. Esto nos lleva a las conclusiones. La interacción es la fuente de poder en el salón de clases. Y el poder puede verse como coacción, lo que decíamos de la tiranía, con la idea de imponer, dominar, pero también puede ser fuente de crecimiento mediante el empoderamiento colaborativo, lo que hablábamos, estudiantes, profesor, profesor, estudiantes. Todos los participantes de la experiencia educativa crecemos y compartimos entre todos la dirección de la experiencia de aprendizaje y los productos de la misma. También, cuando se desea evitar el conflicto de poder en el aula, es muy útil que el profesor conozca la realidad, su situación de enseñanza, el contexto y a los actores de la misma. Aquí entran no solamente los estudiantes, sino la institución, la comunidad, todos los agentes educativos que están trabajando en un mismo momento, en un mismo lugar, como un engranaje. Eso es muy, muy importante. Si empoderamos a todos los participantes en la experiencia educativa, hay mayor desarrollo, no solo de conocimientos, que es importante, sino de las habilidades necesarias para que los estudiantes sean autónomos, que es nuestro objetivo principal, que nuestros estudiantes sean autónomos, que puedan aprender con el maestro, sin el maestro y a pesar del maestro. Como resultado, se fomenta la calidad educativa. Eso es muy importante. Y si me permiten decirlo, esto lo he dicho en otras ocasiones, pero quiero repetirlo, gracias a los profesores que en esta situación mundial de pandemia cerraron escuelas, pero la educación nunca se detuvo, gracias a los profesores que estuvieron al pendiente de sus estudiantes, que estuvieron creando situaciones de poder equilibradas en sus aulas, que fomentaron el aprendizaje autónomo, el autoconocimiento y la autoevaluación, gracias a los profesores, nuestros países siguen juntos, unidos y colaborando con una sociedad que se amalgama alrededor de la escuela. Los profesores y los especialistas en el área de la educación son los héroes en esta pandemia. Muchísimas gracias a todos los docentes que han trabajado buscando unir, empoderar, crear, crecer. Muchísimas gracias. También muchas gracias a todo el personal de salud que sigue trabajando incansablemente por todos nosotros. Muchas gracias, porque gracias a ustedes, nuestros países siguen en pie. Aquí tengo algunas referencias de mi trabajo que, claro, podemos checar, compartir y en dado caso discutir juntos. Y muchísimas gracias. Si tienen dudas o comentarios, pueden escribirme a gabladron@gmail.com. Ahí, por favor, nada más ponen en el asunto que es el respecto del empoderamiento del profesor y podemos iniciar el diálogo. También pueden dejar sus comentarios en esta presentación y con todo gusto podemos continuar el diálogo. Muchísimas gracias a todos ustedes que han estado conmigo. Muchísimas gracias al segundo festival. Grandes lectores, grandes pensadores, a Chabelis Estrada, al colectivo Uniendo Sueños, a Marielena Cano, embajadora cultural, al grupo Bululúes, que todos ellos me han cobijado para estar el día de hoy aquí con ustedes. ¿Ya ven? El poder se comparte y para que yo esté aquí con ustedes, son muchos grupos, muchas personas las que están colaborando. Les agradezco muchísimo, muchísimo que creáramos esta red de empoderamiento entre nosotros. Gracias a ustedes que me están viendo. Y les recuerdo que las relaciones de poder armónicas no solamente son efectivas, sino que también crean relaciones afectivas muchísimo más fuertes. Soy Gabriela Ladrón de Guevara, de la Ciudad de México, y les agradezco muchísimo el que nos hayan acompañado en esta presentación. Sigamos en este segundo festival, grandes lectores, grandes pensadores. Muchísimas gracias y hasta luego.